¿Cómo buscar el Espíritu Santo? Traducción al español del sermón predicado por Pastor John Piper, basado en la transcripción publicada por el Ministerio Desiring God. El 6 de diciembre del año pasado, a las 6:45 de la mañana, estaba sentado en mi silla en la sala de nuestra casa. Aún estaba oscuro fuera y solo tenía encendida la lámpara de la lectura que está al lado de la silla. Mi iPad estaba abierto en la porción diaria de la lectura bíblica. Acababa de pasar 36 minutos en la caminadora del ático. Me había duchado, me preparé una taza de té caliente y me acomodé para disfrutar un tiempo de comunión con el Señor Jesús a través de su palabra. Recuerdo que me detuve antes de comenzar a leer y pensé, me encanta esta quietud. Me encanta esta sala con su alfombra, sus muebles y la chimenea. Me encanta esta silla por la manera en que me sostiene. Me encanta la iluminación de este pequeño rincón en esta mañana oscura y fría. Me encanta la sensación en mis músculos y el calor de este suéter de lana color naranja. Y me encanta la dulzura de este té y que no siento ningún dolor en mi cuerpo en este momento. Y entonces mi mente cambió de enfoque. Había estado leyendo un libro llamado La Avenida de Espías de Alex Kershaw, sobre la resistencia francesa en el París ocupado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Leí cómo la Gestapo arrestaba a cualquiera que sospecharan de deslealtad al régimen nazi, y para hacer más espacio en la prisión, simplemente podían fusilar a 50 presuntos colaboradores. Y leí sobre las torturas mientras trataban de quebrar los círculos secretos de espionaje contra la ocupación nazi. Y mientras estaba sentado ahí en mi exquisita comodidad, con mi silla acolchada, mi suéter de lana, mi té caliente y la quietud del ambiente, me imaginé siendo arrestado, despojado de mi ropa, sumergido en una tina de agua helada, y justo cuando ya no pudiera resistirme a gritar, siendo retenido bajo el agua hasta que aspirara agua a mis pulmones. Algunos nunca se recuperaron y murieron. Otros se recuperaron y les preguntaba si querían traicionar a sus compatriotas o ser sumergidos nuevamente. Solo que en mi imaginación yo estaba siendo perseguido por causa de Jesús y todo lo que tenía que hacer para salvar mi vida y regresar a mi hogar cómodo era decir las palabras: Jesús no es mi Señor, Jesús no es mi Salvador y Jesús no es el tesoro de mi vida. Y mientras pensaba en ese momento y si tendría lo necesario para soportar la agonía sin renunciar a Jesús, le supliqué a mi Padre Celestial, por el poder del Espíritu Santo, que por medio del Espíritu, Dios mismo y su Hijo, el Señor Jesús, se hicieran tan reales para mí, tan gloriosos para mí y tan satisfactorios para mí, que en esos placeres domésticos a mi alrededor no fueran nada en comparación y que cuando llegara el momento yo pudiera soportar. Corrie ten Boom, quien falleció en 1983, fue una cristiana holandesa que ayudó a judíos a escapar de la Alemania nazi durante la guerra y que fue encarcelada a la edad de 52 años. Desde joven tuvo la misma inquietud sobre si sería capaz de sufrir sin traicionar a su Señor Jesús. Le contó a su padre y la historia dice así: Papá, le dijo un día, tengo miedo de no ser lo suficientemente fuerte como para ser mártir por Jesucristo. Dime, le respondió sabiamente su padre, cuando haces un viaje en tren de Haarlem a Ámsterdam, ¿cuándo te doy el dinero para el pasaje? ¿3 semanas antes? No, papá, me das el dinero justo antes de subir al tren. Así es, respondió él, y así también sucede con la fortaleza que Dios nos da.
Nuestro sabio Padre Celestial sabe cuándo vas a necesitar las cosas. Hoy no necesitas la fuerza para ser mártir, pero en cuanto seas llamada a tener el honor de enfrentar la muerte por Jesús, Él te dará la fuerza que necesitas justo a tiempo. Las palabras de mi padre me consolaron mucho, dijo Corey a su audiencia. Más adelante tuve que sufrir por Jesús en un campo de concentración nazi. Y en efecto, Él me dio todo el valor y todo el poder que necesité. Cuando contó esta historia, estaba ilustrando 1 de Pedro capítulo 4 de los versículos 12 al 14. Es una de las promesas más preciosas sobre la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y una de las mayores motivaciones que tenemos para buscarlo con todo el corazón antes de llegar al final de nuestras vidas. Te invito a que leas conmigo. Yo mismo me he animado muchas veces con esta promesa, que cuando llegue la hora de mi prueba, el Espíritu Santo reposará sobre mí de tal manera que aquello que parecía imposible en la comodidad de mi sala a los 71 años, de pronto será posible, milagrosamente posible. Amados, no se sorprendan por el fuego de la prueba, o quizás el hielo de la prueba, que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense por cuanto son partícipes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, puede ser que sea solo una ofensa, o puede ser que sea fuego o agua helada. Son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Esto puede ser una experiencia repetida a lo largo de nuestras vidas, o puede ser la obra final del Espíritu Santo antes de que muramos, la manifestación final del poder del Espíritu que exalta a Cristo en esta vida. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes mientras soportan sus últimos sufrimientos. Si son vituperados por el nombre de Cristo, afrentados, reprendidos, injuriados, deshonrados o algo peor, son bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. El Espíritu de Dios, el Espíritu de gloria, vendrá a ti y reposará sobre ti en la hora de tu prueba. Si estás inclinado a pensar que esta promesa solo se aplica a los sufrimientos por causa de la persecución y no al sufrimiento de las últimas etapas del cáncer, considera esto. Si recibes el sufrimiento del cáncer como cristiano, si lo recibes en el nombre de Cristo y decides honrarlo en medio de él y no traer deshonra a su nombre, ¿en qué se diferencia esencialmente ese sufrimiento? ¿Acaso no es la misma pregunta fundamental en ambos casos, persecución o cáncer? ¿Me volveré contra Jesús con enojo o confiaré en Él? Si recibes tu sufrimiento con oración y con la esperanza de magnificar a Cristo en medio de Él, ya sea persecución o cáncer, estarás sufriendo como cristiano y esta promesa será verdadera para ti. En la hora de nuestra prueba, nos lanzarán esta pregunta a la cara: ¿dónde está ahora tu Dios? No puede detener esa persecución, no puede detener ese cáncer. ¿De qué te sirve? Dios, ¿dónde está? Y según este pasaje, la respuesta que Dios mismo te dará será esta: estoy aquí, reposando sobre ti, estoy aquí. Y lo que sentiremos en medio de la vergüenza, la humillación, la miseria, la suciedad, la fealdad y el horror de esa prueba será que esto es lo más lejano a la gloria que podamos imaginar. Esto no es glorioso, esto es espantoso, pero el Espíritu de Dios no permitirá que esa sea la última palabra.
porque Él, no solo el Espíritu de Dios, sino el Espíritu de gloria, versículo 14, el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. ¿Qué hace cuando viene? ¿Qué implica ese reposar sobre nosotros? 1. Él es el Espíritu de verdad. Juan 14, 17, 15, 26, 16, 13. Y trae a tu mente la verdad que necesitas, sea mucha o poca. Todas las fuerzas de las tinieblas tratarán de confundirte y oscurecer la luz de la verdad en esa hora. Todas las proporciones de poder en este mundo harán que Dios parezca distante, pequeño, ineficaz, como si fuera nada. Ese es el objetivo de Satanás y del pecado, hacer que Dios parezca inútil y sin valor. La obra del Espíritu Santo en esa hora, la obra del Espíritu de verdad, es reposar sobre ti con la medida de verdad que necesites para mantenerte fiel. Número 2, Jesús dijo, cuando venga el Espíritu de verdad, Él me glorificará. Juan 16, de los versículos 13 al 14. El fundamento, el centro y el propósito de toda la verdad que el Espíritu trae es la gloria de Jesucristo, su grandeza, su excelencia, la hermosura de Jesús. La esencia del ministerio del Espíritu Santo es magnificar la belleza de Cristo en la mente y en el corazón humano. Por tanto, en la hora de la prueba, Él no permitirá que olvidemos a Jesús. Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Todos los días, incluyendo la hora final de la prueba. Y la obra del Espíritu Santo es hacer que lo recordemos y que lo veamos con los ojos del corazón. 2 Corintios 3, 17, 18, Efesios 1, 17 y 18. Número 3. Mientras reposa sobre ti, el Espíritu sostendrá tu amor por Cristo. Él no solo revela la verdad acerca de Cristo, sino también su hermosura, su poder, su sabiduría y su amor. El Espíritu comunica a nuestros corazones lo precioso que es Cristo. Nos hace sentir que Cristo es suficiente en esta hora, que es mejor que todos los amores. Pablo dijo en Filipenses 3:3 que los cristianos adoran en el Espíritu de Dios. En otras palabras, es el Espíritu quien da a nuestros corazones un sentido de valor de Cristo. Él es quien nos hace sentir que esta leve tribulación momentánea no es nada comparada con Cristo. Número 4. Él reposa sobre ti como el Espíritu de gloria. El Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. 1 de Pedro 4:14, lo cual significa al menos dos cosas. Él nos hace sentir que la gloria que estamos perdiendo aquí no vale la pena conservar y que la gloria que estamos por recibir es infinitamente mejor. El Espíritu Santo es la semilla incorruptible de 1 de Pedro 1:23, por medio de la cual nacimos de nuevo. Y el punto de Pedro ahí es que cuando el Espíritu incorruptible entra en nosotros, trae esta convicción: toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es el evangelio que os ha sido anunciado. 1 de Pedro 1, 24, 25. En la hora de la prueba, el Espíritu Santo, el Espíritu de gloria, hará que sintamos que toda la gloria que estamos perdiendo aquí no vale la pena conservar y que la gloria que estamos por recibir es infinitamente mejor. El Espíritu de gloria nos hará experimentar la realidad de 1 de Pedro 5, 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca.
A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mientras el Espíritu de gloria reposa sobre ti, te dará una probada de esa gloria eterna. Comunicará a tu corazón la verdad del versículo 10. Si estás desgarrado, serás restaurado a una plenitud perfecta. Si estás aplastado, te mantendrás en victoria. Si mueres en total debilidad, vivirás con fuerza inquebrantable. Si te hundes en arenas movedizas, descubrirás que estás sobre un fundamento eterno. Has sido llamado a la gloria eterna en Cristo, y la obra del Espíritu Santo es sellar esta esperanza en tu corazón. Romanos 15:13. Número 5. En esa hora de prueba, el Espíritu Santo vencerá tus dudas y te dará la seguridad que necesitas. Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 15 al 17. El Espíritu de gloria reposa sobre ti en medio de la pérdida de toda gloria terrenal y da testimonio a tu corazón. Eres heredero de una gloria infinita. Perteneces a Cristo. Serás glorificado con Él. Puedes estar seguro de esto. Número 6. Si en medio de esta prueba surge la oportunidad de hablar de Cristo, ya sea a tu médico o a tu perseguidor, el Espíritu Santo traerá a tu mente lo que necesitas decir. Jesús dijo, y cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros lo que a los que habláis, sino el Espíritu Santo. Marcos 13:11. El Espíritu de gloria y de Dios reposará sobre ti. Si en su poder desea que guardes silencios, no necesitarás decir nada. Si deseas que hables, te dará palabras. Cuéntalo como un hecho. Confía en Él. Número 7. Finalmente, en tu hora de prueba, mientras el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ti, Él se dará a sí mismo. Y en Él te dará al Padre y al Hijo. Probarás sin la presión de articular una doctrina precisa de la Trinidad en medio del dolor, la experiencia viva de 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En otras palabras, experimentarás la preciosa y personal presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, pero son 3 personas, y en la hora de tu prueba experimentarás a cada uno de ellos el cuidado y ternura del Padre por su Hijo, el amor redentor del Salvador que cubre todos tus pecados y el sostenimiento de tu fe por parte del Espíritu, de manera que en esa hora saborearás lo precioso de la presencia de cada persona divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si Dios promete en 1 de Pedro 4:14 que el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre nosotros con tanta ayuda personal y preciosa en la hora de la prueba, ¿no querríamos buscarlo con todo nuestro corazón? Dios tiene más gracia y mayores deleites para quienes lo buscan. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13.
Y si sumamos es a la promesa de 1 de Pedro 4:14, el amplio alcance de la obra del Espíritu en nuestras vidas, ¿por qué habríamos de andar a la deriva por la vida buscando tan poco de Él? Sabemos por Juan 3 que es por el Espíritu Santo que nacimos de nuevo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan 3:5. Sabemos por 1 de Corintios 12:3 que nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Sabemos por Romanos 8:13 que solo por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras del cuerpo y vivir. Y sin esta obra del Espíritu pereceremos. Sabemos que por 2 de Tesalonicenses 2:13 que todo nuestro esfuerzo por seguir la santidad sin la cual nadie verá al Señor, Hebreos 12:14, solo es posible porque la santificación es por el Espíritu. Sabemos por Efesios 1:17 que el Espíritu Santo es el espíritu de sabiduría y que estaremos desesperadamente perdidos en nuestra necesidad sin su ministerio. Desperdiciaremos nuestras vidas en cosas triviales sin el espíritu de sabiduría. Sabemos por 1 de Corintios 12:7 que a cada uno, sea creyente, le es dada la manifestación del espíritu para provecho. Sabemos por Romanos 8:11 que si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que le levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Sin el Espíritu Santo no tenemos nuevo nacimiento, confesión del señorío de Cristo, victoria sobre el pecado, progreso en la santificación, sabiduría espiritual, dones espirituales, ni resurrección de los muertos. ¿Por qué no buscaríamos a una persona así? La plenitud de una experiencia con esta persona. Él es una persona, no simplemente una fuerza. Lo sabemos por Juan 14:16, donde Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, intercesor, abogado, para que esté con vosotros para siempre. Yo soy su primer consolador, dice Jesús, y el Padre les enviará otro consolador. Así como me han conocido a mí como su ayudador personal, así le conocerán a Él, y no a una simple persona humana, porque Él es el Espíritu de Dios. Y para terminar, desde el nuevo nacimiento en un momento determinado, hasta la nueva creación en la eternidad futura, todo lo bueno que entra en nuestras vidas, se lo debemos al sabio plan de Dios Padre, a la compra misericordiosa de Dios el Hijo y al poder transformador de Dios el Espíritu. A Él sea la gloria. Amén.